Escuchen, porque esto es lo primero, hermanos. Ya las siguientes clases es mucho más fácil, mucho más fácil. Pero sí lo que quiero es que seamos muy observadores de lo que dice el texto. Si el texto dice ahí Pedro, es Pedro, ¿verdad? Si el texto ahí dice que los destinatarios son los corintios, son los corintios. O que si dice que son los gálatas, son los gálatas. Pero aquí en este pasaje no nos identifica a los destinatarios como de alguna nacionalidad, ¿se dan cuenta? Solamente dice que son los que alcanzaron fe. Universales. No dice qué nacionalidad tienen, no dice si son judíos o son gentiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carta es universal. Sí, hermano. Se pueden haber casos en donde hay un punto que se refiere a los 12. Claro, claro. Por ejemplo, yo escribí el 1.3. Ajá. Se dice como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, dice, nos han sido dadas. O sea, se incluye él y a los que alcanzaron también. Exacto, se identifica. Sí, igual en el versículo 1, ¿no? Dice a los que han alcanzado la fe, dice igualmente preciosa que la nuestra, ¿verdad? No es un tipo de fe la que tienen los destinatarios y otro la que tiene el autor, ¿se dan cuenta? Es la misma fe, ¿verdad? Muy bien, muy bien. En el versículo 10 hay algo acerca de los destinatarios. ¿Cuál es? 1.10. Hermanos, Muy bien. ¿Cómo los llama? Ahí está, hermanos. No, pero hay varios versículos, yo creo que es algo muy abajo, ¿ya? ¿O sí? ¿Cuál otro versículo, hermano? Échale, dime. Por ejemplo, también a ese parece con el 1, el 4. Ajá. Donde, ya lo digo, donde los son participantes de la. Por ejemplo, en el 5, Ujú. donde dice vosotros, Ajá. también poner toda diligencia. Ujú. O sea, también se puede referir se refiere a los destinatarios. Claro, claro que sí. Pero ¿cuál sería la respuesta, Eli? Para la observación de Ernesto. Él dice que el versículo 5 habla de los destinatarios. A ver, Dani, dile. Fuerte, que te digas acá. No identifica No, a los destinatarios. ¿no los identifica entonces? ¿Por qué dice el versículo vosotros? Les está dando una referencia o les está dando una orden. Pero no dice vosotros sois tal, ¿verdad? Dice, sino vosotros debéis hacer tal, ¿no? Por ejemplo, en el 10 se dice que los destinatarios son hermanos. Eso sería un sinónimo de lo primero, ¿ya vieron? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes son hermanos? ¿Son hermanos? Sí. ¿Por qué? A lo que dice el versículo 1, ¿por qué? Porque alcanzamos fe. Alcanzamos la fe por medio de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, pero yo estoy confundida, porque ¿cuál es la diferencia entre eso a que diga hermanos tanto más procurar a estar firmes? O sea, le está dando un mandato ahí también. Claro, pero los está identificando con un nombre, hermanos. No les dice vosotros. Yo les puedo decir vosotros a un grupo de inconversos, pero al grupo de inconversos no les puedo decir hermanos. Cuando uno predica, escuchen, cuando uno predica, a veces uno se deja llevar por esos términos de hermanos, abran su Biblia. ¿Y qué tal que ahí hay un grupo de punks, de rockeros y de chavos así que no son cristianos? Y uno se refiere a ellos como hermanos. Se debería de referir a ellos como amigos o como muchachos o invitados. Sí, no digo que no se puede hacer. Te Pero, puedo apretar en eso porque claro. dice más adelante, no puede ser a cuales de vosotros que le está hablando, porque dice que le añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y todos los frutos del Espíritu. Entonces, Claro, muy bien. es obvio que es algo. Todas las veces que dice vosotros se refiere a los destinatarios. Pero vosotros no es algo que identifique al destinatario. Carlos. Sí, o sea, yo también cada caso me perdí así. Ajá. Pero ya te Siempre. encontraste. No, pero el problema es de que no perder el enfoque. ¿Qué identifica? ¿Quién es? ¿Dónde está? Y lo que está haciendo. Ajá. En referencia directa. Porque una cosa es la acción que está diciendo o alguna observación que hace sobre ellos, pero no está identificando quiénes son ellos en sí. O sea, ustedes son pecadores,
O por lo menos cuando dice ustedes son, o hay entre ustedes falsos. Ajá. Hubo entre el pueblo falsos. Sí. Miren, ¿se acuerdan cuando vimos Tito? Pablo le dice a Tito específicamente ciertas cosas, ¿no? Le dice, dice, yo a ti te dejé en Creta para que hicieras esto, ¿verdad? Y después le dice, tú, esto y aquello. Y después le dice, manda a los ancianos que sean así, manda a las mujeres que sean de esta forma, manda a los jóvenes que sean de esta forma. Entonces dice, bueno, ¿a quién está escrita la carta? La carta está escrita a una sola persona y él tenía que comunicar eso a los demás. En este caso la carta no va dirigida a un líder, sino a una agrupación. Tal vez no solo a una iglesia, sino a varias iglesias. Entonces les digo, no se preocupen tanto. El versículo 10 identifica a los destinatarios con el nombre hermanos, ¿verdad? En el capítulo 2, ¿encontraron algo más, hermano? ¿Alguna referencia a los destinatarios? Que los identifique. ¿Cómo? ¿Falsos maestros? ¿Los falsos maestros son los destinatarios, hermano? Es un personaje. Muy bien, es un personaje. Es un personaje. Porque dice como habrá entre vosotros, Ajá. falsos maestros. Dice habrá, mas no están entre ustedes, ¿verdad? A los cuales yo me dirijo. Es buena observación, pero no necesariamente se refiere a ellos. En el capítulo 3, versículo 1, se hace referencia nuevamente a los destinatarios. ¿Sí, Dali? ¿Quiénes son? Amados. Amados. ¿Dónde está amado, por cierto? 3:1. Amados. ¿Sí, Eli? ¿Sí, Ernesto? Otra vez. Aunque les dice, ¿no? Amados, esta es la segunda carta que escribió, pero los identifica. Ya los identificó como hermanos, los identificó como los que han alcanzado fe y los identifica como amados. Hermano, yo tengo una pregunta aquí Dime amado, hermano. amado hermano. Ahora sí. ¿A cuántos pueblos más o menos le habrá leído esta carta? Mira, es buena la observación. Y escuchen esto. Si hacemos la referencia a 1 de Pedro 1:1, que Pedro se dirige a todas las iglesias que están en el Ponto, en Asia y en Bitinia, dice a todos los expatriados, yo creo que se refiere, no sé, a gran parte de una zona en Europa. Yo estoy hablando que son decenas de millares de personas. Sí, pues en eso es lo que yo estaba pensando, o sea, porque ahí yo sé, está todo, de yo, vosotros, en el lado, pero o sea, igualmente no especifica a qué iglesia le escribe o a dónde. Ajá. Ahora, Por eso digo yo que tal vez a muchas. sí, claro. No crean que se dirige a una iglesia de 20 personas. Se está dirigiendo a miles de creyentes. A miles de creyentes. Ahora, otra cosa, escuchen esto, otra cosa, a ver los que leyeron varias veces la carta, desde mi punto de vista, yo pienso que se está refiriendo a un pueblo en particular. Porque hace referencia a historias del Antiguo Testamento. Ya les dije mucho que no debía decirles, Sí, pero, a los hebreos. ¿verdad? ¿Verdad? Ok, ¿dónde más se dice? En el capítulo 3 hay otra referencia a los destinatarios. 17. Muy bien, 3:8, ¿qué dice Eli? Amados. Muy bien, otra vez, amados, en el 3:8. El 17 también. El 17, ¿cómo dice Eli? O amados. Así vosotros. Ajá. El 17, hay uno antes, ¿no? El 14. Como amados. Oh, amados. Oh, amados. Y eso es todo lo que encontramos sobre los destinatarios. 3:8, 3:14 y 3:17. ¿Sí? ¿Sí, hermana Natalia? ¿Se le hace difícil? Está sencillo, no se preocupen al principio que les cueste un poco de trabajo, Pedro, Muri. No se preocupen. Ya hicimos la tarea juntos, así es que ya la tienen ahí. Lo más difícil ya lo hemos visto. Vamos con lo siguiente. Dice en el último párrafo de la página 3. Hermano, dígame, hermano. Fuerte.
en el 3:13. 3:13. Dice, pero nosotros esperamos. Son los que tienen esperanza. Estamos esperando. 3. Como un Pero nosotros esperamos, claro. Pero está nuevamente, identificando. Ajá, pero lo que nuevamente- tenemos es esperanza. o sea, ajá, muy bien, muy bien. Cuando veamos en el siguiente cuadro, escuchen, cuando veamos en el siguiente cuadro exhortaciones y cualidades, entonces ahí vamos a identificar cuáles son las cualidades de los destinatarios. ¿Qué debe hacer un cristiano? Esperar la venida del Señor, tener una fe preciosa, añadir a la virtud amor, paz, gozo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a ver eso. Al final de la página 3 dice, evalúa los datos que acabas de escribir en el cuadro y pregunta, ¿hay algo que te dé alguna información histórica? Eventos, lugares, personajes de la antigüedad, etcétera. ¿Encontraron información histórica? No, Andrés, no encontraste nada. Carlos, ¿encontraste algo? Habla de la burra de Balaam. En orden, vamos a poner aquí información. Lugares montesanos. En orden. En primer lugar, ¿qué es información histórica? Vamos a ver. Algo que se refiera, por ejemplo, aquí en el capítulo 3 más que todo menciona de lo del Antiguo Testamento, Noé. Si yo te dijera, dame alguna referencia histórica del Salvador. Una solamente, dame alguna referencia histórica del Salvador. Algo que es típico del Salvador histórico, que es una celebración. Ajá, dime una. Si yo te digo, dame una referencia histórica, tú me dirías la independencia. ¿Sí? Hay mucha información sobre la independencia de El Salvador. Si yo le dijera, hermana Natalia, dame una referencia histórica de República Dominicana. 27 de febrero fue donde se liberó la independencia. Otra vez, la independencia, ¿no? Si yo les dijera, denme una referencia histórica de los Estados Unidos, que no sea la independencia. La guerra civil, por ejemplo. Ahora, si yo les dijera, de acerca de la guerra civil, dame más información, hermano. ¿En qué año fue? No sé exactamente el año, pero estaban peleando el norte con el sur para... Muy bien. Esos son más detalles de las referencias históricas, ¿no? ¿En qué año fue, Daniela, la Revolución Civil? Eli. ¿En qué año fue la revolución? ¿1944? No, 1700. ¿Verdad? 1760. Miren, cuando hablamos de las referencias históricas, hermanos, estamos hablando de eventos importantes que sucedieron en el pasado. Eventos importantes que sucedieron en el pasado. ¿Alguien levantó la mano por ahí atrás? Sí, cuando dice, está hablando de Jesucristo, que se abrieron los cielos y le dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 1:17. Esa es una referencia. 1:17. Hay un poquito antes, hay una referencia un poquito antes. ¿Sí? El mismo Pedro, en el versículo 13. Pedro es un personaje histórico, independientemente de que sea el autor. Pedro es un personaje histórico. Y está hablando acerca de su partida. Y pudiéramos decir que en el capítulo 1, 13 al 15, habla acerca de los días finales de Pedro. Esa es una referencia histórica. ¿Verdad, Milagro? Hermano, en el caso Sí. aquí de, bueno, yo escribí, pero es histórica del Montesanto. Allá vamos, espérate. Sí, hermano. 1:18. Pero si están de acuerdo conmigo, hermanos, que los últimos días de la vida de Pedro son una referencia histórica. Claro que sí. Pero ahí no estoy interpretando yo. Porque estoy sacando ahí que bueno, porque voy a partir ya. Muy bien, muy bien. Pero estoy hablando acerca de la partida. O cambia el nombre si no te gusta. Quítale días finales y pone la partida del apóstol Pedro. Y eso sí es más exacto. Sí, hermano. El problema es que no dice cuándo ni como qué fecha es. O sea, se escribió la carta. ¿Pero por qué está el problema? No, algo así.
Por eso es que no, se me hizo difícil hallar algo histórico. Ok, esta es una referencia que no la habíamos notado así, o no la habíamos visto así, pero olvídate de esta. Vámonos al siguiente. 18. ¿Qué dice el 18? Que dije el monte santo. Ajá. Que ahí es donde el Señor se... La transfiguración. Creo que el monte santo, el olivo, ¿no? La transfiguración en el Monte Santo. ¿No fue en el Monte de los Olivos? ¿Sí? A lo mejor yo estoy equivocado, pero Mateo 17 habla acerca de la transfiguración. No recuerdo que diga el Monte de los Olivos. Vamos a dejarlo así, después lo averiguamos. Pero bueno, fue en un monte, fue en un monte. Cuando refiere a Monte Santo, Monte Santo también era Jerusalén. No precisamente. Aquí en este caso se refiere a que el monte fue santo porque sucedió ahí la transfiguración. Sí, pero acuérdense que el ministerio de Cristo no lo llevó a cabo en Jerusalén. Fue en Galilea, ¿verdad? Ok, sí vieron esta referencia histórica, ¿verdad? Si nosotros le calculamos así, sin ser muy estrictos, ¿cuándo sucedió la transfiguración? Hermana Sandy. ¿Cuándo? Ajá. No sé. ¿Cuándo sucedió la transfiguración, hermano Ernesto? En el año 33. En el año 30. Entre el año 30 y el año 35, en alguno de esos años. Esa es una referencia histórica. Si fuéramos, ¿cómo? Ya había muerto, ¿no? Cristo no nació en el año 0. Cristo nació en el año 4 después de Cristo, ¿verdad? Ok, ahí se los dejo de tarea. Si decimos, olvídate de la fecha, escuchen, olvídate de la fecha, estamos hablando de la mitad del ministerio de Cristo. Entonces, ¿qué referencia histórica tenemos de esto? Esto sucedió a la mitad del ministerio de Jesús. Cuando Pedro escribe la carta, ¿cuántos años ustedes calculan que había pasado? Estamos hablando de cálculos porque podemos hacer cuentas con más detalle, pero solamente cálculos. ¿De qué edad se imaginan a Pedro cuando vio a Moisés y a Elías en el monte? ¿Cuántos años creen que tendría Pedro? 90 años. 30. Sandy. Como casi como de la misma edad de Jesús, tal vez Jesús como a los 39. Entre 30, Pedro tendría entre 30 y no más de 40 años. Ajá, no más de 40. Ahora, cuando escribe segunda de Pedro, ¿cuántos años le calculan ustedes? Calculando nada más. 85. Entre 85 y 95 años. 95 años, porque el de ahí... Entonces, imagínense, estamos hablando de que este evento histórico, escuchen, este evento histórico tiene más de 50 años que ha sucedido, más de 40 años que ha sucedido, ¿verdad? Vamos a otro evento histórico. ¿Algún otro evento histórico, hermanos? Los falsos profetas. Los falsos profetas. Muy bien. Se menciona bastante en el 2.1. Nuevo Testamento. En el 2.1 se habla de los falsos profetas. Y el 2.4. Falsos profetas, muy bien. Y el 2.4. En el 2.4, ¿qué dice Ángel? Los ángeles Muy bien. ¿Eso cuándo fue, hermano? del siglo. ¿En qué siglo fue los ángeles caídos? Le hicieron a Dios. Estaba nuevecita la tierra. Los mandó. Ana María Murillo, ¿cuándo creen que sucedieron los ángeles caídos? Cayeron los ángeles. Los ángeles negros. ¿Cuándo sucedió, hermano Pedro? ¿Cuándo sucedió el evento de los ángeles que cayeron, José? Bueno, eso fue al principio cuando los ángeles se rebelaron contra... Ajá. ¿Y cuándo fue eso, hermano? Pues la fecha no me acuerdo. Yo creo que el Señor terminó la... ¿La creación? ¿Cuándo fue? Dale. Bueno, yo creo que fue antes de que el Señor creara los cielos, la tierra, todo, porque... O sea que los ángeles Dios los creó antes del... Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos
Y la tierra. Todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra Dios lo creó en esos 6 días. Fue como el día En el 4. día 1. Entonces en el día 1 El día 4. En el día 4 fueron creadas las estrellas fue y cuando los creó los ángeles. cielos, creó los Y ángeles. el mismo día que Dios creó los ángeles, ese mismo día Satanás se reveló. Esa es mi interpretación. Pero estamos hablando acerca, estamos hablando, no, no es una deducción, es una interpretación mía. Muy buena, muy buena. Sí, hermano. Fueron 6 días. ¿Fueron 6 días? Sí, pero también hay un versículo en la Biblia donde dice, Escuchen. también hay un versículo en la Biblia donde dice, un día para Dios es 1000 años para el hombre. Ahí mismo, dice Pedro. Ajá. Entonces puede ser que en el año 4000. Oh, muy buena observación. Sin embargo, cuando en Génesis se habla de los 6 días, fueron 6 días de 24 horas exactamente cada día. ¿En qué me baso para decirlo? Pero también en ese tiempo no había viejez antes porque en ese tiempo Adán no comió la manzana. ¿El fruto? Ajá. Entonces, ¿Cuánto tiempo? Yo les hago una pregunta, hermanos, a ver, pónganse a pensar. ¿Cuánto tiempo duró en estado de inocencia Adán? Piensen antes de contestarlo. ¿Cuánto tiempo creen que Adán y Eva vivieron en estado de inocencia? Después de Eva, ¿cuánto? Solamente les pregunto. Que la Biblia nos dice cuántos días, pero lo podemos deducir. ¿Deducir en base a qué, hermanos? A lo que dice la misma Biblia. Miren, lo que comenta Michael. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. No en 7, en 6, porque el séptimo descansó. Hay personas que piensan que la tierra fue creada en eras, ¿no? O en etapas de cientos de años o milenios, ¿no? Pero lo interesante es que la Biblia en Génesis 1, cuando describe la creación, dice que Dios creó, lo primero que Él creó, ¿se acuerdan qué fue? Los cielos. No, la luz. Él creó la luz y dice que fue la tarde, Y la noche. el día primero. Y por cada vez que Dios termina, dice, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Entonces son días de 24 horas. Los días no los contamos, escuchen, los días no los contamos en base a lo que nosotros nos imaginamos, sino al tiempo que dura la rotación de la Tierra y que vuelve a salir la misma cara que le da la vuelta al Sol, dura 24 horas. ¿Sí, hermano? Hermano, me confundí un poquito, no usted, sino la historia. Porque cuando Job hace referencia a los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles que vinieron a convivir, a conocer entre los moradores de la tierra, ¿qué tiempo pasó? En Job, en una parte, creo. No, Génesis 6. Génesis 6, que los hijos de los